Muy buenas amigos y vecinos, bienvenidos a otro capítulo de la estantería de cómics. Sí, como parece, evidentemente estamos grabando otro capítulo seguido del otro. Técnica marca de la casa. Y aquí estoy acompañado, como siempre, del genial El Viñetas. ¿Cómo te va, colega? Pues muy bien, pero tío, hombre, cállate, que como la semana pasada tuvo que haberse estrenado el capítulo de Scream 7 en el que tenemos ropa distinta, la gente se podría haber Aquí confundido y no se habría dado cuenta. hay transparencia en el programa, Bueno, ¿sabes? bueno, Aquí aquí somos no, aquí no gente. somos como Stan Lee. Esto es de una pequeña charla que hemos tenido detrás de cámara antes de Charla, grabar este charla capítulo. que espera que no salga capítulo de esa charla, pero bueno. Sí, sí, sí. Yo creo, yo te he dicho, me gustaría hacer un capítulo, ya me imagino una cuarta temporada, hablando sobre ese tema. Y no sé si ya hasta ese punto, solo de Stan Lee, o incluso de más cositas del estilo, ¿no? De apropiaciones indebidas en el mundo del cómic. A lo mejor podría quedar una charla interesante. Pero bueno, hoy vamos a Sí, hablar de otra cosita, de un superhéroe muy famoso. Se podría decir que perfectamente es el héroe más famoso de todo a nivel mundial, el superhéroe. Y que a este señor de aquí, pues le gusta mucho. Pero es curioso porque yo me he hecho cosplay del personaje antes que él. O sea, sí. Es que estoy así que esperando el momento. es que está esperando. O sea, está Es que gestando, está es muy gestando. caro, es muy caro. Ya, Sobre todo lo que yo sí. me quiero hacer es muy caro. O sea, Sí, 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 es el mío, que se supone que es de los más baratos, y ya me ha costado una pasta solo por la máscara. por eso te digo, o sea, es que la puta máscara es muy cara. Sí, pero y lo guapo que me ha quedado a mí. Sí, 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 sí. No, yo tengo unas Sí, ganas ahí con su azulito. Uf, sí, uf. sí, sí, sí. Además yo lo llevé para que tú lo vieras en persona. Esa es. Pues bueno, sí, señoras y señores, como bien habéis podido descubrir, vamos a hablar otra vez de Spider-Man, ¿te imaginas? No, vamos a hablar de Batman. Pero vamos a hablar de Batman, su legado y más que como un análisis en profundidad del personaje, lo queremos tomar como una charla de dos amigos hablando sobre este héroe tan icónico, un poco a lo mejor mencionar alguna curiosidad sobre su creación, sobre el paso del tiempo. No creemos que sea muy larga, pero bueno, ya esperemos que no sea muy larga. Y bueno, yo creo que ya después terminaremos hablando un poco también de algunas de sus últimas obras más recientemente publicadas y pues meteremos también alguna recomendación para la gente que se quiera adentrar en el mundo del cómic. Así que bueno, yo creo que para empezar, ¿qué te parece si antes de introducir quién es Batman o qué es Batman, te pregunto eso mismo, ¿qué es Batman o quién es Batman para ti? Buena tirada, ¿eh? O sea, la verdad que es difícil de explicar. Me pasa un poco como con Spider-Man. Es verdad que con Spider-Man lo veo más como mi amigo, ¿no? Que está ahí desde siempre, que siempre me ha acompañado y tal. Pero con Batman es algo parecido. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente en momentos buenos, momentos malos. Me ha enseñado un montón de lecciones de vida, de un montón de cosas. Y es un personaje que sobre todo me ha enseñado que da igual lo que vaya a pasar. Spider-Man también un poco, pero creo que Batman también tiene un punto muy fuerte en el sentido de que al final estás viendo a un humano sin poderes divinos, sin poderes radiactivos, ni ninguna movida rara. Es un tío que la vida eh, se la ha puesto encima y él, con fuerza de voluntad, con un objetivo, ha salido adelante y se ha convertido en algo que ha trascendido. Siempre creo que ha sido una figura muy importante, sobre todo en los momentos difíciles de que te vienes abajo y pensar cómo una persona puede seguir adelante con ciertas cosas y tal, ese es el personaje, y ves que a veces pues hay que seguir, hay que darlo todo, hay que tal. Me gusta mucho, por ejemplo, las historias en las que Batman reflexiona, por ejemplo, porque al final está haciendo una misión imposible. Al final Batman quiere erradicar todo el crimen de una ciudad que, bueno, es crimen en sí. Y, y hay muchas historias, como por ejemplo en la serie animada de los 90 había un capítulo en el que disparan al comisario Gordon y Batman se plantea, se empieza a pensar, ¿realmente estoy haciendo algo útil? ¿Está sirviendo lo que estoy haciendo de algo? Y es un capítulo muy interesante, igual que hay un montón de cómics que tratan eso mismo, porque al final creo que también se puede llevar a la realidad, se pueden llevar a pensar cosas de lo que estoy haciendo de verdad, vale la pena, vale tal.
Y al final el mismo personaje te termina pues demostrando eso, ¿no? Que cada pequeño granito de arena que vamos aportando en lo que vamos haciendo sí que vale, aunque parezca pequeño, está sirviendo. Y ya te digo, para mí Batman es un ejemplo, es una mano que está apoyada en mi hombro a cada momento en los que parecen difíciles y es la esperanza en la oscuridad. Para mí es el perfecto ejemplo. O sea, es cuando estamos, ya te digo, igual que hay otros personajes que es esperanza, ver que hay posibilidades de algo muy bonito, Spider-Man, que ya te digo, es mi amigo. Batman para mí es una mano que está apoyada en mi hombro y es en esos momentos oscuros esa pequeña luz que está encendida. Qué bonito. Pues bueno, yo creo que ya con esta pequeña introducción podemos sí que sí dar paso a hablar de Batman, ¿no? Que al final en este capítulo sí que creo que tú tienes más que comentar que yo, pero bueno, estoy en parte de acuerdo con casi todo lo que has dicho. Al final, pues Batman, ¿no? Es ese héroe encapuchado que tiene un objetivo prácticamente imposible, ¿no? Pero que al final quiere intentar evitar a toda costa que la gente sufra lo mismo que él sufrió en ese callejón en Gotham. Y pues bueno, es alguien que es de admirar porque ya sea como por ejemplo puede ser Goku con el hecho de querer ser más fuerte, Batman quiere ser una persona que intente salvar a todo el mundo y que tiene un objetivo tan adentro en sus entrañas que es capaz de hacerlo todo y de ser el mejor en lo que hace para llegar a eso, ¿no? Y es algo digno de mencionar porque al final pues de cara a las personas que nos podamos sentir identificadas con Batman, dentro de que somos putos pobres, pues es interesante, ¿no? El hecho de que haya figuras así que nos motiven día a día y nos enseñen a ser perseverantes y a seguir luchando por aquello que creamos que es conveniente luchar. Y pues bueno, yo creo que ya hablando de esto, quería comentar un poco sobre la creación de Batman, porque es algo que estábamos comentando detrás de cámara y me parece muy interesante empezar a hablar, pues bueno, de ese famoso Detective Comics número 27 y de toda la historia que se trae a sus espaldas, ¿no? Como por ejemplo con este diseño original del murciélago. ¿Sí? Pues a ver, aquí nos tenemos que ir a los años 30, ¿vale? A finales de los años 30 y ponernos en situación. El cómic estaba viviendo una época de nacimiento, sobre todo, o sea, es verdad que ya llevaba un tiempo, las tiras de prensa, tal, estaba empezando a emerger, pero se necesitaba un símbolo, se necesitaba algo llamativo que lo hiciera característico. Y fue ahí cuando en un año llamado 1938 nació Superman, de la mano de Jerry Siegel y Joe Shuster. Superman fue un antes y un después y cambió la industria e hizo que la gente se parara a mirarlo y decir, hostia, esto tal. Fue tal el boom que evidentemente no tardaron en llegar copias y versiones parecidas a Superman, porque se había creado algo que, bueno, pues a día de hoy tenemos muy introducido, que es el superhéroe. Es aquí cuando en 1939, básicamente, pues Bob Kane decide que va a hacer a un superhéroe él también y que va a estar basado en un murciélago. Hasta aquí la aportación de Bob Kane. Es aquí cuando Bob Kane presenta este diseño, ¿vale? Que estáis viendo en pantalla, con este traje rojo, con estas alas muy a lo Da Vinci, eh, a Bill Finger, un guionista que, bueno, pues iba a ayudar a echarle una mano a Bob Kane. Y Bill Finger propone un enfoque algo diferente a lo que estaba presentando Bob Kane. Básicamente, Bill Finger, que era alguien que le gustaba mucho el cine negro, todo el tema detectivesco, policíaco, tal, de repente propone una imagen muy diferente a lo que estaban proponiendo en un inicio. Por ejemplo, en el traje pasamos de este rojo a un gris, a unos tonos muy oscuros, unos guantes morados de, pues al final pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eres un detective, pues llevas guantes también para que no te puedan identificar, tal, o sea, el tío se lo estaba pensando muy bien. También una imagen más aterradora, al final, el poder dar miedo a los criminales, ese aspecto más de murciélago que conocemos todos hoy en día.
Pero Bill Finger no se quedó solo ahí, no se quedaron solo en esa primera aparición de Batman en el Detective Comics número 27, sino que Bill Finger empezó a introducir más conceptos como Gotham, a Robin, a varios de los villanos como el tema del Joker, el Pingüino, miles de personajes que se te puedan ocurrir, pues vinieron de la cabeza de este señor. Y sí, Bob Kane dijo, vamos a hacer un Batman, vamos a hacer esto, pero hay que agradecer sobre todo a Bill Finger porque la figura que conocemos de Batman, lo que conocemos hoy en día, no existiría sin este señor. Y es un poco lo que veníamos hablando detrás de cámara, porque es uno de los grandes robos, por decirlo de alguna forma, ya que Bob Kane aseguró de un inicio que él fue el único creador de Batman. eh, Bob Kane se sabía que incluso ni tan siquiera todos sus cómics eran dibujados por él. O sea, tenía ayudantes, igual que pasa en el mundo del manga, en los cuales hacían muchas de las viñetas. Y de hecho, cuando digo muchas, es muchas de las viñetas las hacían los ayudantes. Tenía uno en concreto que, de hecho, hace poco estuve viendo un vídeo en el cual estaban hablando y tal de que fue, pues podríamos decir, que realmente co-creador del Joker junto a Bill Finger y Bob Kane, más con Bill Finger, pero, pero bueno, básicamente, como digo, este hombre era un tío que se atribuía todo el mérito y hasta la muerte de Bill Finger, Bob Kane seguía asegurando que él era el único creador de Batman. Pasaron los años y Bob Kane, se hablando pelín, un poquitín, diciendo que, bueno, sí, había tenido una pequeña participación Bill Finger, pero que era el creador de Batman. No fue cuando se le empezó a dar ya de verdad el crédito a Bob Kane, sino hasta la película de Batman contra Superman, estamos hablando de 2016, que ya Ujú. en una película apareció por primera vez el nombre de Bill Finger como co-creador del personaje. O sea, estamos hablando de que este hombre, yo te diría que a día de hoy todavía se sigue menospreciando bastante el trabajo que hizo, cuando ya de verdad se sabe que realmente lo que conocemos como Batman a día de hoy realmente vino de la cabeza de este señor. Y, por ejemplo, yo antes te lo estaba comentando, me estaba leyendo el último número que han sacado de Batman, de la etapa de Matt Fraction y Jorge Jiménez, que acaba de publicarse aquí en España, y me mosqueaba, ¿no? Porque a día de hoy sigues leyendo un cómic actual de Batman y sigue poniendo eh, Batman, una creación de Bob Kane con Bill Finger. Y sí, ya me gusta mucho que aparezca Bill Finger y que pueda tener su reconocimiento, pero me sigue jodiendo bastante ese con Bill Finger, porque realmente era más Bill Finger que Bob Kane. Claro. Pero bueno, sí, ahí tenemos un poco los orígenes de este caballero oscuro. Ujú. Y bueno, como podéis apreciar en la imagen, ¿no? Bob Kane a la izquierda y Bill Finger a la derecha. Y pues, bueno, es bastante curioso, ¿no? Es por eso también lo que comentaba anteriormente, que aquí tenemos otra imagen de Bob Kane, en que, bueno, en este mundo, ¿no? En el mundo de los cómics, igual que en cualquier otra industria, ha habido un montón de robos, ya no solo de esta gente, sino por ejemplo otros grandes como puede ser Stan Lee, que también ha habido peleas, Stan Lee, Jack Kirby, que creo quién. Es curioso, es curioso. Al final también yo entiendo, ¿no? Que siempre puedo decir, no, es que yo creé a Batman, soy el único creador, se me ocurrió la idea a mí, pues como que, pues al final eso lo veo más como de egos y bueno, ya no solo de egos, sino de dinerito. Pero claro, no es lo mismo que tú seas el creador y te tengan que pagar unos royalties por cualquier producto que tú saques al mercado a que, bueno, tuve una pequeña participación. Las pequeñas participaciones, pues bueno, es como, no sé, cualquiera de los animadores de Scooby-Doo que no se les reconoce, pero yo me vi un vídeo al respecto hablando de eso, sobre todo de los fondos de Scooby-Doo de la serie original y de cómo no se les reconocía y había gente que había trabajado en Disney y cómo gracias a los fondos de Scooby-Doo, pues bueno, la serie es lo que conocemos hoy en día porque los primeros capítulos tienen unos fondos muy normalitos y ya. Y es curioso, ¿no? Al final eso ha pasado y me imagino seguirá pasando en diferentes sectores de diferentes trabajos. Pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Hablar de estos temas, ya no solo por el hecho de conocer la verdadera historia, sino también para dar visibilidad para que la gente diga, hey, no, mira, pues a lo mejor me tengo que plantear dos veces que pues Bob Kane no era el único creador de Batman o que Stan Lee era
tan bueno y tan guapo como todos decían, por poner un ejemplo, ¿sabes? Y pues bueno, ¿qué te parece si seguimos hablando un poco con respecto a Batman, pero en cuanto más bien al legado propio del Caballero Oscuro? Al final tenemos Ujú. diferentes versiones y sin entrar en todas, porque es imposible. ¿Qué te parece si comentamos un poquito con respecto al Batman de los cómics para ya después pasar a diferentes medios y cerrar un poco charlando de otra vez de cómics? Sí, perfecto. Pues nada, retomando un poco por donde nos habíamos quedado, ya digo, en el 39 y en lo que fue los años 40, pues tuvimos ese Batman inicial, ¿no? Que era, pues como digo, más oscuro, más noir, más de ese estilo. Pero luego llegaron, pues eso, épocas un poco más diferentes, el Comic Code, ciertas cosas que tenían que hacer todo más ligero y de repente tuvimos pues una cosa que hemos comentado alguna vez un poco por encima en el programa, de que Batman es un personaje que realmente ha pasado de todo. Aparte de que es un personaje con muchísima historia, que al final, pues con tantos años, pues el personaje puede experimentar un montón de cosas. Es un personaje que te funciona en un montón de ámbitos. Y también es un poco por eso, por lo vivido, ¿no? O sea, pasamos de un personaje súper oscuro a de repente historias en las que a lo mejor Batman se convierte en un bebé, en un monstruo gigante o movidas así. Y vale, sí, a lo mejor esos cómics no son la gran maravilla, pero luego sí es verdad que hay otras obras que a lo mejor con el paso del tiempo han tocado esa etapa y sí lo han hecho muy bien. O sea, yo muchas veces lo he dicho, o sea, tú Batman le puedes poner en la situación que quieras, ya sea una historia de terror, una historia detective policíaca, más superheroico, una comedia incluso, y te puede funcionar. Comedias, por ejemplo, el que no se lo crea, bueno, pues que se ponga Lego Batman la película y Bueno, que me diga luego lo que opina, porque dos de hecho esa mejores películas del me personaje. parece una de las mejores que hay, o sea, es de las que mejor entiende al personaje, y es una comedia. Lo dicho, o sea, es un personaje que tuvo que evolucionar por cosas como el Comic Code, por un montón de movidas, y bueno, luego ya pasó mucho tiempo hasta que pudieron limpiar un poco la imagen tontorrona de Batman, ¿no? Que se quedó en ese momento, porque, como digo, por culpa del Comic Code y de ciertas cosas y de tener que suavizar para el público general que había en ese entonces para los tebeos, que eran los niños, el personaje pues se tuvo que suavizar muchísimo y luego, sobre todo, llegó una bomba bastante grande, que fue el Batman de Adam West, un Batman que es muy querido a día de hoy, pero que sin duda pues fue una gran bomba, una gran dinamita para lo que era la imagen del personaje. Mucha gente se quedó con ese concepto tonto del personaje y con ese Patusi, ¿no? Ahí a El bailar, spray antitiburones. claro, el spray antitiburones. Y fueron varias personas las encargadas de volver a Batman a esa figura terrorífica, a ese superhéroe que se esconde en las sombras. Sin duda uno de los más importantes fue la etapa de Neil Adams, el Yeah. cual en los cómics pues, nos volvieron a ese personaje detectivesco, con historias más oscuras. Y ahí ya el proceso empezó a cambiar. Evidentemente hay que tratar también este tema, aunque luego lo tratemos el tema fílmico después, pero también uno de los bombazos que hizo que la imagen del Caballero Oscuro volviera a ser lo que era, sin duda también fue el Batman de Michael Keaton, de Tim Burton, en el 89. De hecho, te diría que fue la mayor bomba porque los cómics sí ya empezaron a hacer ese proceso con Neil Adams y otros artistas. Frank Miller, de hecho, sin duda, súper importante. Frank Miller fue de los que más imagen le dio a Batman de lo que conocemos hoy en día como Batman. Pero sin duda, Tim Burton hizo que el público general que seguía con la imagen del Batman ridículo, con sus bromas, más colorido, de repente tuviese la imagen más como la que conocemos hoy en día. Y es una cosa que hay que tener muy en cuenta y muy agradecidos con Tim Burton porque al final logró algo que parecía imposible. Y, y bueno, sí, avanzando ya un poco, como digo, el Caballero Oscuro, bueno, el regreso del Caballero Oscuro, año uno y demás, de Frank Miller, también sentaron las bases para el Batman que conocemos hoy en día. Yo creo que de ahí ya, sí es verdad que el Batman que hemos tenido, pues ya es un poco más base de ahí, ¿no? Con algunas alteraciones y tal. Anteriormente sí que, como te digo, era más loco, más diferente. Pero luego me ha gustado mucho porque no se centraron, como he comentado, no se centraron simplemente en el Batman ya establecido ahí, que es, digamos, el Batman base, ¿no? El Batman que todos podemos conocer, sino que luego han jugado muchísimo con el personaje. Como digo, sigue habiendo historias muy
de las épocas del Batman que se convierte en bebé o de cosas de, bueno, Batman con un traje de arco iris. Todavía a día de hoy se pueden tocar ese tipo de historias en diferentes medios. Pero no se quedan ahí, se quedan con un montón de historias que funcionan de todo. O sea, tú puedes ver a Batman con Scooby-Doo y te funciona. Batman con las tortugas ninja te va a funcionar. No sé, hay de todo y es un personaje súper versátil y que, ya te digo, tuvo ese viaje, que tuvo ese bache ahí extraño, pero que supieron luego manejarlo muy bien. Incluso ese bache luego ha servido para historias posteriores que se han sabido utilizar muy bien. Y un poquito, ya te digo, hasta llegar al Batman base, pues eso, un poco. Mm. Sí, no, la verdad es que mola mucho el recorrido que ha tenido Batman porque yo creo que también es un poco hijo de su época, ¿no? En el sentido de que ya sea por la propia concepción original de Bob Kane con Bill Finger, o mejor dicho, todos los elementos que aportó Bill Finger para que Batman fuera Batman. Ya no solo eso, sino luego claro, o sea, toda el cierre de la edad dorada de los cómics, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el paso al Comics Code más adelante, que hicieron que las historias se volvieran también más infantiles, con más censura, Batman cambiará mucho, luego ya lo que tú has dicho, ¿no? El enfoque ese más caricaturesco, ya no solo de Batman, sino también de Superman o de otros héroes, pero claro, en Batman también tenemos al Batman de Adam West que, claro, manchó, o mejor dicho, cambió mucho la percepción de la gente de aquella época en lo que era el personaje, hasta que, claro, ya, pues lo que tú dices, ¿no? Llegaron Neil Adams, Denny O'Neil, toda esta gente que dijo, no, no, ahora vamos a volver a hacer un Batman bien, que sin desprestigiar al otro, pues bueno, al final yo creo que Batman es más otra cosa, aunque te pueda funcionar en la comedia. A mí lo que me mola, por ejemplo, es el Batman detectivesco. También, que es un género que me gusta mucho, ¿no? Y ya no solo eso, es lo que tú decías, ¿no? Llegó Tim Burton y definió lo que era Batman para el resto del público, porque al final no dejemos de perder el punto de vista en el que los cómics pues llegan a un público mucho más reducido comparado a lo que puede llegar una película. Y yo quiero poner también énfasis en que ya no solo fueron lo que hicieron Denny O'Neil, Neil Adams con el Batman, con el reenfoque de Batman en esa época, en los 70, 80, también luego las crisis en Tierras Infinitas, y luego Tim Burton llegó para establecer, sino que yo creo que ya no solo eso, sino que luego, además de Tim Burton, gracias a la serie animada de los 90 se terminó de asentar lo que viene siendo el concepto de Batman, porque claro, ya hablamos, y bueno, y luego Batman vuelve, todo lo que tú quieras, pero con la serie animada ya no solo se sentó un precedente, pues una de las mejores series de animación de la historia, y lo digo así sin quedarme, o sea, con la boca abierta ni nada, o sea, es que es increíble. Y que dio pie luego a todo un universo animado cojonudo, que redefinió a personajes y que tenía gente muy talentosa detrás que, bueno, que terminaron de asentar lo que es la mitología del murciélago en el público en general, ya no solo en los fans de cómics. Y eso la verdad es que me mola mucho. Luego ya, claro, terminas con esa parte entras, porque claro, también sí que es verdad que luego habían hecho mucho daño Joe Schumacher con las últimas películas de Batman, con ese Batman y Robin, o sea, que estaba ahí una época rara, luego ya llegó Nolan y volvió a reinterpretar al personaje, una visión más seria, más realista de lo que viene siendo el murciélago y bueno, yo creo que eso, que al final Batman también ha tenido esa suerte de tener gente competente detrás, ya no solo en el mundo de los cómics, sino en el mundo del cine, de la animación e incluso los videojuegos, porque al final, aunque sí que es verdad que al final de los 90 iba a volver otra vez ese Batman tontorrón, seguía habiendo productos muy buenos donde seguían enfocándose en el personaje, no solo en los cómics, sino también, pues eso, en luego las películas más adelante, en las series animadas del universo animado de DC, y luego, claro, luego llegaron a principios de los 2000, casi tirando ya por 2010 los juegos de Arkham y bueno, ya eso fue una revolución y que llegó todavía el personaje a mucha más gente, toda la referente a los videojuegos. Y pues yo creo que todo ese tipo de cosas, lo que tú has dicho de que Batman es un personaje muy versátil, al final dan pie a que sea un superhéroe que sin tener poderes es muy identificable con el resto de personas porque tiene también historias muy buenas y
en cualquier medio donde vayas a recomendarle a alguien que empiece a conocer al personaje, no tienes problema ninguno, porque puedes. ¿No te gusta mucho leer? Métete en los videojuegos de Arkham. ¿No te gusta mucho ver películas? ¿Te gusta más leer? Ponte a leerte etapas ya sea clásicas o actuales. Al final, tiene buenas historias a patadas. Y pues la verdad que eso es súper interesante y no todos los personajes en el mundo del cómic pueden decir que tienen un recorrido tan largo y a la vez con tantas obras tan significativas y tan buenas y que además han marcado y sentado precedentes, como pueden ser la serie animada de los 90 o pueden ser los videojuegos de Arkham. Y Mm. pues, si te parece, vamos a hablar un poco más ya de pues no sé, del legado, otras historias, o a lo mejor alguna película así en concreto, no sé, en el cine, o no sé si quieres comentar algo más Sí, a brevemente. ver, al final también comentar eso, ¿no? Que es un personaje que... Joder, se me está yendo. Lo tenía muy pensado y ahora se me está yendo de la cabeza. Básicamente eso, que es un personaje que es muy identificable. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que a veces saca el comentario de, no, es que con Batman no te puedes identificar porque es millonario. Bueno, a ver, escucha. Bueno, ahora en los Vale, cómics no lo es. bueno, eso no lo sabía, pero, pero es que hace mucho que no estaba con la etapa actual. Ahora ya he vuelto ahora, que de hecho ahora le comentaré la nueva, pero bueno. Eh, es un personaje que mucha gente dice, no, es que claro, no me puedo identificar tal. De hecho, cuando salió el Batman Absolute, mucha gente decía, no, por fin un Batman con el que me voy a poder identificar tal. Batman es mucho más que su dinero, mucho más que tal. De hecho, es un personaje que, ya te digo, junto a Spider-Man me parece de los personajes más identificables que hay, porque ya no solo porque sea un humano, sino porque el tema es lo que él vive, lo que él hace, sus acciones. O sea, es un personaje que nos ha demostrado cosas, es lo que yo comentaba al principio, es un personaje que demuestra el seguir adelante cuando las cosas son difíciles, todas las pruebas que ha tenido que seguir. Es además constancia, a más no poder. O sea, es un tío que para llegar a donde está, para estar caminando entre dioses, como pasa en el universo de C, no ha llegado ahí de la noche a la mañana o por tener pasta. O sea, ha llegado ahí con entrenamiento, con esfuerzo y potenciando todas sus capacidades al máximo. Sin duda es un referente. Pero luego, aparte, es un tío en el que tú te puedes ver muy reflejado. O sea, por ejemplo, el otro día hablábamos de Batman Venom, esa historia en la que Batman recurría a las drogas porque era una droga a la cual le permitía tener más fuerza. Y cómo al verse limitado para poder hacer su trabajo, al final se veía a recurrir a ello. Y hay un momento bastante desgarrador y muy fuerte en el cual Batman se termina encerrando en la Batcueva para poder superar esta adicción y hasta que no la supera no sale de la cueva. Esta fuerza de voluntad, esa batalla interna, porque eso es algo que podemos tener todos, ya sea con una adicción a las drogas o con la adicción que sea, ese tener que luchar con ello, el sufrir con ello, pelear poco a poco, cada día. Que al final Batman sale hecho una mierda, pero sale victorioso. No pasa de la noche a la mañana. Sí, en el cómic a lo mejor en la siguiente página ya está, pero te lo dejan claro. O sea, Batman se ha tirado ahí un tiempo. Es un personaje que ya no solo en esa historia, en miles de historias te demuestran que eso, el enfrentarse cada día a cada cosa, tal. Además, es un personaje que también me gusta mucho porque podríamos decir que es perfecto en muchas cosas, pero realmente esa perfección también le hace bastante imperfecto. Es un personaje que incluso muchas veces, por ser tan calculador, tener todo tan, pues por el bien, ¿no? Por el bien mayor, siempre tenerlo todo planeado y demás, termina pues decepcionando o fracasando ante lo que puede ser pues los ojos de sus familiares o amigos, como puede ser, pues, por ejemplo, con Superman, con Alfred, con los Robins. Hay un montón de historias en las que Batman al final, por culpa de ser de esa forma, pues ha terminado mal con cierta gente y demás. Por ejemplo, es muy conocida la historia de la Torre de Babel, en la que Batman tenía planes para derrotar a toda la Liga de la Justicia. Y de hecho él tiene una conversación con Superman, que sí que al final sale todo como más tranquilito, más soft, ¿no? De, bueno, venga Batman, no pasa nada, buen rollo, tal, no sé qué. Pero realmente hay un montón de historias en las que pasan cosas como esta o que a lo mejor ciertos personajes lo ven de cierta forma. Hay, por ejemplo, en la serie de Young Justice, un momento muy bueno, y que me gusta bastante porque demuestra muy bien ya no solo lo que hace hasta hacia este personaje que voy a comentar ahora, sino que menciona muy bien lo que Batman
representa y lo que él sabe que es y demás. Hay un momento en el que la Liga de la Justicia están reunidos y saben que tienen que, bueno, pues están viendo para ver qué miembros nuevos van a meter en el equipo. Y entre ellos sale Shazam. Y Batman comenta que no porque es un niño. Y ahí Wonder Woman básicamente le echa en cara el tema de Robin. Y le dijo que claro, que él hizo lo mismo cuando Robin tenía unos 9 años, una cosa así, le metió en la lucha contra el crimen y que básicamente le quería convertir en lo mismo que era él. Y Batman le suelta que no, que él lo que quería era justo lo contrario. O sea, que si hizo lo que hizo era para que no se convirtiera en él. Es una cosa bastante chula porque, aparte de que te da a entender, pues eso, el bien que quiere hacer Batman, también llevárselo a otra gente, el que creó uno de los personajes que en el universo DC son de los más heroicos que hay a día de hoy, también te demuestra que Batman sabe que aunque lo que está haciendo es bueno y que lo hace con todas las mejores intenciones del mundo, sabe que a lo mejor él no es que sea el mejor concretamente, sabe que tiene métodos y tiene ciertas cosas, aparte de la depresión que él tiene y de ciertas movidas que le hacen pues un poquito más oscuro. Ya te digo, es un personaje pues bastante tocho y que luego pues culturalmente ya más hablando en el tema este cultural, desde el primer momento ha pegado muy fuerte. Desde sus primeras apariciones en los cómics pegó muy fuerte, eran historias muy diferentes al resto. Claro, tú te leías a lo mejor Superman o te leías las historias que había de ese momento de ficción y demás y de repente veías a un tío vestido de murciélago pegando a mafiosos, siendo un detective y tal, y eras como, hostia, tú, qué guapo esto, tal. Y luego ha ido evolucionando muy bien con el público, ya te digo, hablábamos mucho de esa época más crazy, ¿no? Más loca de Batman con el Batman de esos cómics pues más raros, el Batman de Adam West, pero hasta en ese momento el Batman de Adam West pegó muy fuerte en el público. O sea, también hay Mm. que tener en cuenta que mencionábamos de que si manchó la imagen y demás, pero también hay que tener en cuenta todo lo bueno que hizo, porque al final más gente conoció al murciélago, más gente conoció lo que es el personaje, luego ya pues bueno, ya se redefinió con Barton y demás, pero es un personaje que siempre ha estado muy, muy metido, pequeños, mayores. Además, yo creo que, ya tú me confirmarás ahora también, pero creo que es uno de los personajes dentro del género superheroico como que menos estigma hay a la hora de leerlo o de meterte en él. O sea, es Mm. como que Sí. si tú dices que estás leyendo a Superman, yo qué sé, con 27 años, a lo mejor a lo mejor hoy en día menos, pero a lo mejor en otras épocas te podían decir, ah, Superman, eso es para niños, tal, no sé qué. Pero si estabas con Batman, a lo mejor también te lo decían, pero estaba un pelín mejor visto. O sea, no sé, es un No, concepto yo extraño. lo veo como algo más bien de respeto, como de, ah, mira, oh, Batman, yo sí me he visto alguna peli, está chulo el personaje. O sí he jugado a los juegos de Arkham, es que quiero saber un poco más. Como que no hay tanto ese estigma, sí, podría decirse que van por ahí los tiros. Yo creo que no sé hasta qué punto, pero puede ser, puede ser. Y además que luego ya no solo eso, sino que Batman también ha sido un símbolo para cosas como esta, como esta viñeta de Esta. aquí que yo sé que tú querías mencionar, en el que al final pues es un Sí. referente a la actualidad, en la Sí, época en la que esto vivimos, con la lo quería política y mencionar pues bueno, te doy paso a ello. porque hablaba mucho de que Batman nos representa muy bien y que es muy identificable y tal. Batman siempre en sus historias ha tratado, ya digo, desde temas muy alocados como temas muy realistas. Creo que también lo de que la gente lo adapte muy bien, lo capte muy bien al personaje y como que lo tengan como mejor visto, también es porque hay muchas historias que son muy realistas, muy de lo que vivimos a día de hoy. A día de hoy me refiero en cada época, o sea, Batman ha estado tal. Y es curioso cómo este cómic, Batman Año Uno, que ya tiene bastantes añitos, a día de hoy sigue reflejando bastante la sociedad en la que vivimos. Esta viñeta, esta página en concreto, se le ha pedido que la ponga a Iván, básicamente porque yo el otro día estaba en TikTok, estaba viendo las diferentes noticias que me iban saliendo, diferentes políticos hablando de las mierdas de siempre, diferentes desgracias, las típicas noticias de, bueno, pues Trump ahora ha hecho esta nueva subnormalidad. Ah, vale, tal, nuevas mierdas con lo del ICE, nuevas mierdas de no sé qué. Y más concretamente en mi país, que no sé, siempre he visto, o sea, evidentemente siempre ha habido mierdas, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido tal. Además, España, pues, bueno, el tema de la corrupción, como que lo lleva muy de la mano. Pero sí es verdad que
lo veía un poco alejado, ¿no? Había épocas en las que veía Gotham un poco alejada a lo que podía ser a lo mejor, yo qué sé, Madrid, que es donde yo vivo, en ciertos conceptos. Pero a día de hoy me vuelvo a revisionar esta página, vuelvo a pensar en lo que era Batman Año 1, cómo Batman llega a Gotham, en la cual está pues liderada por líderes corruptos, gente con poder, bandas criminales, y me giro, veo el móvil, veo la calle simplemente y veo bandas criminales de todo tipo por diferentes zonas. A lo mejor no tanto en Madrid, pero si te vas a Barcelona, por ejemplo, en Barcelona se sabe que hay bastante de estas. El tema de la corrupción, bueno, ¿qué voy a decir de la corrupción en España? Sabemos lo que hay. Ay, Pedrín, Son ay, Pedrín. básicamente Pedrín y básicamente todos los que hay ahí. Básicamente, o sea, tú te lees un cómic de Batman con todos esos políticos corruptos, gente con poder y demás. Estás viendo en mi puto país. O sea, y seguro que a más países les pasa que se puede identificar la gente de esos lugares con lo que pasa aquí. Es bastante aterrador cómo la ficción a veces pues se acerca tantísimo a lo que es la realidad. Lo malo que, bueno, en esa ficción hay un hombre vestido de murciélago que termina dando de joyas a esta gente hija puta, pero Buah, aquí en la realidad de momento no. De momento el único Batman que hemos tenido enfrentándose un poco a esto fue el que fue a Estados Unidos ahí a un juicio es a verdad. decirle a los políticos qué Lo del cojones estáis Ice. haciendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 o Lo sea, vi el otro día, lo pero vi el bueno, otro ya te día. digo. Alto capo ese eh, genio. Sí, sí, o sea, todos mis respetos. Pero ya te digo, es muy curioso porque es lo que comentaba, es un personaje y que sus historias, sobre todo, reflejan muy bien la sociedad de la que vivimos y un montón de cosas, porque ya no solo la sociedad, sino también la psicología. Me gusta mucho en Batman, por ejemplo, los villanos no son simplemente villanos de jaja, soy muy malo y voy a dominar el Ah, mundo. son gente rota. No, es gente rota, es gente que Que el no sistema. siempre hay gente que son villanos por ser villanos. No, pero que en Batman al final, pues el sistema es algo que los ha destrozado hasta tal punto que pues se han convertido en villanos, ¿no? En la otra cara de la moneda. Es Claro, algo o que sea, hay de incluso se todo. puede ver muy bien reflejado en el personaje de Harvey Dent, de Dos Caras. De cómo Claro, porque es una lo que me refiero. persona. Claro. Tienes a estos políticos corruptos que están ahí y tienes de todo, pero luego tienes, por ejemplo, a este Harvey Dent que tú comentas, que es una persona que tiene sus problemas mentales con su problema de personalidad y demás, que debido a este problema que tiene de cuando le atacan y le dejan la cara hecha un puto Cristo, pues le pasa lo que le pasa. Tenemos al Joker, que igual era una persona que yo me voy a quedar con el origen de Alan Moore, me suda la polla lo que Yo venga igual. por ahí. A mí eso de que haya tres Eh, Jokers le pueden dar por sí, culo. no, eso borrado y cuenta nueva. O sea, Alan Moore hizo el origen del Joker. Ya está. Igual, el Joker era una persona normal y corriente, un fracasado, alguien que no está pudiendo seguir adelante, que se ve superado por la vida y al final, pues bueno, por diferentes cosas, pues acabó como acabó. Y todos los personajes. Ahí, por ejemplo, y yo creo que tú estarás de acuerdo, en la serie animada de Batman hay un montón de capítulos increíbles que reflejan esto. Por mencionar dos, bueno, tres, te voy a mencionar el primero, el de Clayface, que me Mm, parece increíble, o sí. sea, me parece súper bueno, cómo reflejan pues este actor que al final pues por esto de mantenerse bien y demás, pues al final luego le pasa lo que le pasa y luego se termina perdiendo a él mismo, ese momento en el que Batman le pone las pantallas con sus diferentes personajes, Ujú. ya no se puede transformar en él y ya no se refleja en lo que fue y demás. Me parece la hostia como Batman lo que quiere es ayudarle mentalmente, de que vaya a algún sitio, de que le ayuden y demás. Luego también el otro que quería mencionar era otro capítulo para mí increíble de Batman, en el cual te muestran pues a una mujer, la cual tiene un Sea, problema estaba que pensando en el mismo. no la permite crecer. Ujú. Y bueno, pues me parece, o sea, magistral. Voy a contar un poco de ese capítulo porque prefiero que vayáis El a investigarlo. final, bueno, estoy pensando y se me están poniendo Es, los pelos de punta. es doloroso, o sea, es Mm. doloroso. Y hay otro capítulo que también me gusta mucho, en el cual te presentan a un villano, el cual tiene un traje invisible. Ah, Y este tío, básicamente, es uno que, bueno, pues está divorciando, o se había divorciado ya de la mujer, y se quiere llevar a su hija, la quiere secuestrar. Y ves cosas que dices, estos villanos, estos personajes, podrían vivir perfectamente en mm, la calle de al lado, yo qué sé, ser el
uno de los vecinos que saludas por la mañana. Sí, O sí. sea, y es algo que te acerca muy a la realidad. Muchas veces hemos hablado en este canal de Spider-Man, de lo mucho que es cercano a la gente, de, joder, que es un reflejo perfecto de la humanidad en muchas cosas. Pero Batman hace una cosa muy buena, y es que ya no solo es que el personaje principal sea muy humano y muy identificable, es que la sociedad en la que vive es la nuestra. Sacada un poco más de contexto, con cosas más llevadas al extremo, pero es acojonante. Y luego de repente es lo que yo comentaba con esta página. Te giras, ves un momento la sociedad, lo que estás viviendo y dices, hostia, eh, se va apareciendo un poco, ¿no? Da un poquito de miedo que esto, a ver si mañana va a aparecer un payaso criminal por aquí. Bueno, nosotros nos pondremos nuestros mejores cosplays y saldremos como Kikás a combatir hasta que nos Y apuñalen y nos... acabaremos como en esa escena de Kikas, sí, sí. Exacto. Bueno, ¿y qué te parece ya si comentamos un poquito el último número que te has leído de Batman? El de Sí, Matt claro. Fraction, Jorge Jiménez. Recomendamos alguna pequeña historia, pero nada, puntualmente, o sea, cosas Sí, puntuales y si terminamos. quieres empezar tú recomendando alguna. Vale, pues bueno, yo vamos a ponerlo así, vamos a recomendar tres historias, si te parece, de Batman, cada Vale. uno, que no necesariamente que estén o no enfocadas en él, sino historias del personaje. Y pues una de las que quiero recomendar es Mad Love, de Uf, de Paul Dini y... Ahí, iba a decir Tim Sale, coño. O sea, se me ha ido ahora el nombre. Y Bruce Timm y Paul Dini, ahora. Estaba pensando en Tim, vale. Porque me parece, vamos, para la gente que le guste Harley Quinn, es, bueno, es de hecho el origen de Harley Quinn, que lo adaptaron en la serie animada, personajes que además crearon allí en esa serie. Y me parece una historia muy chula porque no solo trata el tema del propio origen de Harley, de cómo se conoce con el Joker, sino que también sirve para hablar un poco de eso, ¿no? De los problemas mentales, de cómo pueden existir relaciones abusivas en la sociedad y de, bueno, cómo puede estar Batman intentando detener eso, que además lo hace no mediante la violencia en este caso, sino mediante la dialéctica. Cómo le hace darse cuenta a Harley que el Joker no la quiere y que está abusando de ella. Y pues es una historia que me parece muy, muy chula. No sé cómo quieres hacer, si quieres que diga las otras dos o si quieres vamos vamos alternando. intercalando como Sí, quieras. Bueno, pues yo la primera que voy a recomendaros, a ver, es bastante conocida, pero también voy a intentar que estas tres no sean las típicas, ¿vale? No claro. voy a recomendar Año el uno. Regreso del Caballero Oscuro o Año Uno o Arkham Ujú, Asylum. Pero bueno, sí que quiero recomendar, por ejemplo, Batman by, Gotham by Gaslight o ujú. Batman Gotham a Luz de Gas. Básicamente es una historia dibujada por Mike Mignola en la cual nos van a llevar a un Batman en otro universo en la época de Jack el Destripador, en la cual pues Batman de hecho se va a enfrentar a este criminal. Es una reinvención del origen de Batman, es otra versión totalmente diferente y me parece un concepto bastante guapo, es un cómic que es muy disfrutón, tiene un dibujo cojonudo, se lee súper rápido y me parece así como opción diferente, ¿no? Al Batman típico, pues ahí lo tenéis, o sea, al final tiene todo lo que hace especial a Batman y en una historia que ya te digo que, oye, pues está muy chula, muy disfrutona. Mm. Pues mira, yo te voy a recomendar, bueno, voy a recomendar porque tú ya te lo has leído, otro cómic, otra historia del personaje, que además me regalaste tú, que va a ser Batman Caballero Blanco. Oh, Que he estado sí, pensando y es una historia que solo me leí una vez, pero tú sabes, tú y yo pocas relecturas nos podemos hacer ya actualmente, de otro de los temas que sí, hemos comentado sí. previamente. Y es una historia que, ya te digo, a mí me gustó cuando la leí en su día, creo que no sé si había alguna secuela o qué, pero bueno, yo me refiero a la historia original. La que me mola mucho, ¿no? Porque habla mucho de la dualidad del Batman y del Joker, de cómo pues Batman no se fía, de que al final pues Joker sea ahora bueno y esté realizando esa redención que, por ejemplo, está realizando Norman Osborn en los cómics actualmente, ¿no? Y todo es porque al final pues curan al Joker y pues bueno, es una historia muy interesante también.
hablando un poco de pues la mentalidad, pues ya no solo del Joker, sino del propio Batman. Y me mola mucho, ¿no? Ese enfoque que tiene la historia y cómo al final acaba todo. Yo creo que es una historia que está muy bien pensada y que luego a la hora de plantearla y llevarla a cabo está muy chula. Y además es bastante ligerita, no es difícil de leer, se lee rápida. Y es interesante, o sea, te acaba dejando con un pozo cuando la termina que te hace que pensar. Mm. Yo la siguiente que voy a recomendar es de hecho un cómic bastante actual. De hecho, en España sigue a día de hoy publicándose, que queda un número simplemente. Pero me está encantando. Y creo que es un cómic que, al igual que supe que iba a pasar con la que tú acabas de mencionar, Ujú. creo que este va a ser recordado. Creo que va a funcionar muy bien. Y es Batman y Robin año uno de Mark Waid y Chris Samnee. Me parece chulísimo lo que están haciendo ahí. Me parece chulísimo. Tiene un arte increíble. Este hombre, como siempre, pues dibujando como los dioses. O sea, tiene un estilo y luego, sobre todo, o sea, un storytelling increíble. O sea, las viñetas, o sea, es impresionante cómo narra las historias con los dibujos este hombre. Y luego lo que es la historia me gusta mucho porque básicamente nos llevan al primer año en el que Batman y Robin estuvieron trabajando juntos. Y me gusta porque se ve bastante esta dinámica padre-hijo, de padre-hijo y sobre todo de padre-hijo adoptivo. O sea, al final te muestra mucho cómo Robin pues está muy enlazado con su anterior vida, tal, pero como al mismo tiempo pues quiere esta nueva vida como Robin, cómo tiene esta relación con Batman, cómo Batman muchas veces se ve superado por la paternidad. O sea, estamos pensando en un hombre que al final se le arrebató su niñez. El día que murieron sus padres mataron a Bruce Wayne y nació Batman. Y claro, ahora tiene un reto muy difícil que es darle una niñez a un niño que ha pasado lo mismo que él. Y está muy bien ver a Batman superado en este aspecto, con Alfred a veces recomendándole cosas y tal. Y me gusta mucho. O sea, la verdad es que me está sorprendiendo gratamente. Y ya te digo, también por salir un poco de lo que se suele recomendar, creo que es una recomendación que está bastante chula. Mm. Pues yo voy a hacer otra recomendación y al final es curioso porque es que, claro, también podría recomendar historias o etapas más actuales, como estaba pensando en hablar de la etapa anterior a la nueva, que es la de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez, pero me voy a quedar con una historia que además no está enfocada en Batman, sino en uno de sus grandes villanos y es curioso, ¿no? Porque las tres historias que voy a mencionar son más o menos referentes a este gran villano de Batman y voy a recomendar Joker de Brian Azzarello. Me parece una historia muy buena para entender también quién es el personaje más famoso de Batman después de Batman en su colección, el héroe y el antihéroe, bueno, antihéroe, villano en este caso, por antonomasia del personaje. Y alguien que creo, como mucha gente también ha comentado, no se puede terminar de comprender sin su otra mitad, sin Batman. Son las dos caras de una moneda, como puede ser Harvey Dent, ¿no? Con sus dos mitades, pero en dos personas. O sea, y yo creo que es interesante, ¿no? Porque al final Joker de Brian Azzarello, una historia que me leí hace muchos años, la tengo todavía por ahí en la estantería, pero ya no solo por el dibujo, sino también por lo que cuenta el monstruo en el que es el Joker, cómo por ejemplo va descuartizando gente o les va arrancando la piel y cómo te va enfocando esa otra mitad, ¿no? Creo que es muy interesante sobre todo por eso, para conocer un poco lo que no es Batman y el gran enemigo a vencer que supone para él. Además de que, bueno, el Joker en sí es un gran personaje. Y pues ya te dejo a ti tu última recomendación. Pues, a ver, yo la verdad es que estaba dudando mucho, porque digo, joder, no sé cuál poner aquí la tercera para que no sea lo típico, Claro. porque estaba pensando, digo, ¿qué recomiendo? Digo, Batman Ego, tal, pero a mucha gente también ha recomendado el Ego, el Venom, hablamos de él el otro día, pero tal. Y creo que voy a tirar por una obra que sí que es conocidilla dentro del mundillo, pero que creo que se le da muy poco reconocimiento. Yo no he leído todo, he leído alguna cosilla, y lo poco que he leído sí que me ha gustado mucho, y es Batman Black and White, Mm, blanco y negro.
Sí. Básicamente son una serie de diferentes números, todos autoconclusivos, en los cuales los artistas, pues, bueno, pues tienen la peculiaridad de que son historias en blanco y negro y tienen una creatividad de la hostia. O sea, básicamente los dibujantes y guionistas jugando con Batman. Al ser historias autoconclusivas, tienen esa posibilidad de poder crear. Y ya te digo, yo no he leído mucho, pero lo que he leído sí que me ha molado bastante. Y son historias muy chulas. Y que sí que, ya te digo, dentro del público que leemos los cómics y de Batman y tal, sí que son mencionados, pero sobre todo últimamente noto que está como muy olvidado. Como que hay muy Ujú. poca gente que lo menciona. Y eso que creo que ahora iban a volver a sacarlo o iban a sacar Mm. más tebeos de eso y tal. Pero ya digo, hay varias historias de ello. Por ejemplo, ECC en su momento creo que sacó 2 tomos, me parece, gorditos. Y pues ahí está. Seguramente lo podéis conseguir en diferentes ediciones o como sea. Pero ahí tenéis un Batman que ya te digo, es libertad creativa total. Hay historias de todo tipo, más fantasiosas, más parecidas al tema más noir o al tema más detectivesco. Batman en esencia pura en todos sus aspectos. O sea, ahí tenéis toda la visión de Batman, de cómo cada persona percibe a Batman, pues ahí lo tenéis. Guay. Pues nada, si te parece, te dejo un minuto para que hables de la nueva serie de Batman de Matt Fraction y Jorge Jiménez y un minuto de reloj, porque yo como todavía no me la he leído no puedo comentar nada y pues ya cuando termines de hablar despedimos y cerramos capítulos. Así que ya. Vale, gente. Batman, número 1 de Matt Fraction y Jorge Jiménez. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una nueva etapa, ¿vale? No es que sea reinicio ni pollas, continuamos con donde lo dejamos. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que aquí pues no he pillado. Por ejemplo, eso lo comentaba Iván, de repente llegamos y vemos que el comisario Gordon ya no es comisario Gordon, ahora es un policía más. Tenemos de comisario a Vandal Savage. Y bueno, quitando los cambios que hay y demás, de momento bien, empezamos normalito, me parece algo sencillo. Y creo que el mejor resumen y rápido para esto sería decir que es un poquito como un capítulo de Batman de la serie animada de los 90. Ujú. Básicamente es algo más tranquilo, que va a algo más emocional, más que acción, sin entrar mucho en spoilers, porque tampoco le quiero joder el TVO a este señor. Gracias. Y, y bueno, Te quedan decir 10 también que segundos. el tema estético, Jorge Jiménez se la saca. Que viva el Batman azul. Ya Bien, te está. han sobrado 3 segundos. Así me gusta. Rápido y ¿Has sencillo. visto? Es que si no Nada, te pero veo bueno. yo explayándote 10 minutos, ¿sabes? Buen cómic, buen cómic. Sí, Empezamos bien, hay que ver qué tal. pues nada, ya cuando yo me lo lea, pues te iré comentando, pero bueno, para quien se quiera adentrar en Batman actualmente, pues a lo Es un mejor buen comienzo, tienes que tener en cuenta cuesta que un hay cosas poco, diferentes, claro, pero, costará un pero poco para puedes la iniciar gente bien. que no sepa todo lo que ha pasado en Batman, pero bueno, que eso, que es un buen comienzo para adentrarse, como tú bien dices. Así que poquita cosa más que comentar, vamos, básicamente ya hemos terminado este capítulo y pues lo de siempre, ya la semana que viene sacamos capítulo 20 de esta temporada y bueno, que lo vamos a grabar ahora mismo, ya en la semana además del cumpleaños de este señor, uy, perdón, de este Hostia, señor, es verdad. que por eso vamos a hacer el auge y caída de Ben Reilly, el otro Spider-Man. Porque sí, señor, vamos a hablar de un personaje bastante olvidado, sobre todo en el mundillo de Spider-Man, el clon de Spider-Man por antonomasia, el verdadero clon de Spider-Man. Porque sí, pues luego tenemos que sea Kane y demás, pero o sea, Ben Reilly es el clásico, el grande y bueno, y vamos a comentar un poquito pues cómo pasó de ser un personaje muy importante a ser prácticamente el reír en el universo Spider-Man por cómo lo ha tratado, o mejor dicho, maltratado Marvel. Pero bueno, eso ya lo veremos en el capítulo de la semana que viene, así que pues nada, lo de siempre, si os ha gustado el capítulo, suscribiros si no lo estáis, darle a la campanita para recibir notificaciones y darle también un like si os ha gustado. Y pues nada, comentadnos un poco qué opináis de este capítulo, de por qué os gusta Batman, qué es lo que creéis que lo hace único y pues si sabíais o no
los diferentes temas de los que hemos hablado, así que poco más, como siempre decimos, en el día más brillante, en la noche más oscura, la estantería de cómics estará hasta el final de vuestras lecturas. Nos vemos en la próxima viñeta, amigos y vecinos. Adiós. Adiós.